Bien, hoy empezamos el nuevo tema que se llama fuerzas eléctricas y magnéticas, que trata sobre dos fuerzas adicionales a las que vimos en el tema anterior. Recordad que ya vimos la fuerza motriz, la fuerza gravitatoria, la tensión, la normal o la fuerza de rozamiento. Pues bien, hoy vamos a ver las fuerzas debidas a la electricidad y al magnetismo, a los imanes. Seguro que algunos de vosotros habéis experimentado estas fuerzas sin daros cuenta. Por ejemplo, cuando frotáis un globo o una regla de plástico contra un jersey o cualquier objeto de lana, al acercarlo a vuestro pelo podéis observar cómo algunos de los cabellos se levantan como atraídos misteriosamente por una fuerza. O si lo acercamos a trocitos de papel, o incluso podemos desviar un pequeño chorro de agua. Entonces vamos a coger el tubo de PVC y lo vamos a frotar con esta prenda. Ahora el tubo tendrá una carga neta negativa y el jersey más positiva. Es decir, han pasado electrones del jersey al tubo. Vemos cómo atrae los papelitos. Lo mismo podríamos hacer frotando la botella. Se trata de fenómenos electrostáticos y ocurren porque el globo o la regla están cargados eléctricamente. Pero ¿por qué al frotar determinados materiales estos se cargan eléctricamente? Vamos a verlo. Primero tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de cargas. Por ejemplo, si frotamos dos objetos de vidrio, vemos cómo hubiese una fuerza invisible que tirase de ellos separándolos, es decir, se repele. Sin embargo, si frotamos una varilla a un objeto de plástico y uno de vidrio y luego los acercamos, lo que veremos es que hay como una fuerza que intenta acercarlos, atraerlos. De estas observaciones o experimentos podemos deducir que existen como dos tipos de cargas, que las vamos a llamar simplemente, para diferenciarlas, carga positiva y carga negativa. Las varillas de vidrio se repelen porque tienen el mismo tipo de carga, positiva o negativa, ya lo veremos, mientras que el vidrio y el plástico se atraen porque tienen cargas diferentes, una positiva y otro con carga negativa. Entonces se atraen. Las fuerzas entre cargas eléctricas y las fuerzas entre masas presentan algunas semejanzas y algunas diferencias. Os recuerdo que las fuerzas entre masas se basa en que cualquier objeto, por el hecho de tener una cierta masa, atrae a otros objetos, a otras masas que hay alrededor suyo. Pero para que esa fuerza de atracción se manifieste, se vea claramente, la masa tiene que ser muy grande, el objeto tiene que ser muy grande, muy pesado. Por ejemplo, en el caso de la Tierra o de cualquier otro planeta sí que se puede apreciar. Pero para masas como las nuestras, como las de una persona, un ser humano, pues no. Por tanto, las fuerzas eléctricas y entre masas se asemejan en dos cosas. Primero, son directamente proporcionales a las cargas o a las masas, es decir, cuanto mayor es la masa, mayor es la fuerza de atracción. Por eso en los planetas más grandes la gravedad era mayor, por ejemplo en Júpiter, porque es mucho más grande que la Tierra y por tanto su atracción a los objetos es mayor. Pues lo mismo ocurre con las cargas eléctricas. Cuanto mayor sea la carga eléctrica, con más fuerza atrae o repele a otra carga. Y segundo, son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa. Esto es, al alejar entre sí las cargas o las masas, la fuerza entre ellas disminuye. Acordaos cuando vimos la ley de gravitación de Newton, que dijimos que la fuerza entre las masas era igual a una constante G universal multiplicado por el producto de las masas entre los dos objetos que se atraen y dividido entre la distancia al cuadrado que los separaba.
Pues bien, esa división entre la distancia al cuadrado también ocurre en la fórmula de las fuerzas eléctricas. Y se diferencian en otras dos cosas. Primero, en que las cargas se pueden atraer o repeler, mientras que las masas siempre se atraen. Un planeta siempre atrae hacia sí a los objetos, nunca los va a repeler. O entre dos planetas entre sí siempre se atraen. La Tierra y la Luna, por ejemplo, pero nunca se repelen. En las cargas sí. Y las fuerzas que existen entre cargas eléctricas son mucho mayores que las existentes entre las masas. Bien, para entender lo que son las cargas eléctricas, tenemos que recordar lo que era la materia. De manera que todos los objetos que nos rodean, los árboles, el agua, el aire, están compuestos por materia, que a su vez está formada por átomos. Si recordáis de la parte de química, vimos que los átomos estaban formados por tres tipos de partículas: los protones, los neutrones y los electrones. Pues bien, las cargas positivas son los protones. Las cargas negativas son los electrones. Y los neutrones no tienen carga. De manera que a partir de ahora, cuando hablemos de fuerzas entre cargas eléctricas, de lo que estamos hablando es de fuerzas entre electrones y entre protones. Es decir, un electrón y un protón tienden a atraerse para unirse entre sí, mientras que dos electrones o dos protones tienden a repelerse entre sí, a separarse. Los protones y los neutrones, acordaos que se encuentran en el centro del átomo y forman el núcleo del átomo, mientras que los electrones se mueven alrededor en lo que llamamos la corteza. Los electrones más externos, los que están más separados del centro, pueden llegar a moverse entre distintos átomos, pueden pasar de un átomo a otro. La mayoría de los átomos son neutros, porque tienen la misma cantidad de electrones que de protones, de manera que toda la carga negativa de los electrones se contrarresta con la carga positiva de los protones. Pero a veces esto no es así, a veces hay más protones que electrones o al contrario, hay más electrones que protones. Cuando ocurre eso, se dice que se ha producido un ión. Es decir, un ión no es más que un átomo que no es neutro. Vamos a ver qué es la unidad de carga eléctrica. El valor de la carga de un protón es la misma exactamente que la carga de un electrón, solamente que tienen signo opuesto. Este valor se simboliza con la letra E minúscula de electrón, pero es un valor muy pequeño. Como no resulta práctico utilizar esa unidad tan pequeña, la unidad que se utiliza realmente en el sistema internacional es la del coulombio, que se representa por una C mayúscula, en honor al físico francés Charles Coulomb. Por lo que un coulombio es igual a 6,25 por 10 elevado a 18 E. Es decir, 6,25 por 10 elevado a 18 trillones de electrones o de la carga de un electrón. Para que lo entendáis, es como si para dar la edad de una persona utilizásemos los segundos. Pues nos saldría un número muy grande porque la unidad del segundo es muy pequeña. Por eso utilizamos una unidad mayor que son los años. Pues aquí igual. Para dar la carga eléctrica, el valor de la carga eléctrica, utilizamos una unidad grande que es el coulombio, en vez de una unidad tan pequeña como es la carga de un solo electrón o de un solo protón. Bien, pues nada más. Hasta la próxima clase.